Hola, 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 ¿cómo están? Feliz y bendecida tarde, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, acá en un horario atípico para mí de lectura, pero bueno, es el momento que puedo conectarme y quería compartir con ustedes un ratito de lectura en vivo. Recuerdo que estoy leyendo El ojo del yo, este libro de uno de los tantos libros del doctor David R. Hawkins. Ya vamos por el capítulo 3, segunda sección. Esta segunda sección se titula El proceso espiritual y el tercer capítulo se titula La naturaleza de la búsqueda. Y dice así: el aprendizaje no lineal tiene lugar más como resultado de la familiaridad que por la intelección secuenciada y procesada mediante la lógica. La conciencia tiende a avanzar como consecuencia automática del hecho de adquirir nueva información. Al revisarse más tarde, es capaz de integrar información que puede haberse pasado por alto o puede no haberse comprendido. Con cada exposición a la información se consigue una mayor integración y por tanto nuevos atisbos. Se descubrió que el test de diagnóstico muscular denominado kinesiología, un test de gran utilidad clínica, disponía de una potencialidad muy superior a la que se le sospechaba en un principio. Al igual que ocurre con el telescopio, que es capaz de revelar planetas en el universo y no solo las idas y venidas por los bosques cercanos o los patios traseros de los vecinos, se vio que el test kinesiológico se basaba en la cualidad no local, universal de la conciencia, que era impersonal y que trascendía la personalidad o los detalles de lo que se sometía a prueba. Se descubrió que la respuesta de los músculos ante un estímulo de prueba venía determinada por una cualidad esencial de la misma conciencia, que es capaz de reaccionar instantáneamente ante la presencia de la verdad, fortaleciéndose, dando de este modo un sí o respuesta positiva. La ausencia de veracidad viene indicada por la debilidad, una respuesta de no. La investigación de este fenómeno, un fenómeno reproducible, se llevó a cabo con miles de sujetos de prueba de todos los extractos sociales a lo largo de un periodo de 20 años y fue confirmada por otros equipos de investigadores. Mediante ensayo y error clínico, las investigaciones demostraron que la respuesta kinesiológica diferenciaba entre lo que era beneficioso y lo que era destructivo, que poseía valor diagnóstico para discernir la enfermedad física o identificar tratamientos beneficiosos. Todo esto ocurrió durante los años 70 y llevó al desarrollo de todo un cuerpo de información clínica y a que muchas personas del campo clínico establecieron colegios de kinesiología y kinesiología aplicada. En un principio se sintieron atraídos los médicos generales y los médicos de salud holística. También atrajo el interés de un psiquiatra, el doctor John Diamond, que llevó las investigaciones a un nuevo nivel y comenzó a usar la respuesta kinesiológica para investigar actitudes, emociones, sistemas de creencias, música, sonidos y símbolos. Esto llevó a la aparición de la kinesiología conductual, que tiene implicaciones mucho más amplias. El siguiente paso fue el del uso de la respuesta kinesiológica para categorizar y finalmente calibrar numerosamente los niveles de conciencia. Estos ya habían sido estratificados en las tradiciones fisiológicas y espirituales desde la antigüedad a través de los conocidos niveles de desarrollo espiritual aceptados en todas las culturas. Se descubrió que estos niveles estratificados se podían calibrar logarítmicamente y emergió una valiosa escala de la conciencia que se correlacionaba y de hecho ilustraba con la historia íntegra del hombre.
Se descubrió que sobre una escala arbitraria de 1 a 1000, cualquier cosa que se calibra por debajo de un nivel de 200 era negativo, iba contra la vida, era falso y se experimentaba universalmente como destructivo. La conciencia, por tanto, podía diferenciar verdad de falsedad, lo cual era un importante descubrimiento. El siguiente paso en nuestra comprensión se dio cuando se descubrió que el nivel 200 diferenciaba entre poder y fuerza, lo cual permitió investigar sobre las diferentes cualidades de estos reinos tan diferentes. Miren, les voy a mostrar. Ahí tengo una tablita más chiquita que hicimos para el retiro, pero no la puedo encontrar. Ven, si ahí pueden ver, se diferencia entre poder arriba, que calibra más de 200, y fuerza menos de 200. Y bueno, menos de 200, en 200 está el coraje, y menos de 200 está el orgullo, la ira, el deseo, el temor, el sufrimiento, la apatía, la culpa, la vergüenza, que calibran en 20, es lo más bajo. Y de coraje para arriba, calibra neutralidad 250, voluntad, aceptación, razón, alegría, paz e iluminación, que calibra entre 700 y 1000. Bien. Y ahora, por mostrarles la tabla, me perdí. Esperen que ya retomo. Bueno. Acá. Acá. El siguiente paso en nuestra comprensión se dio cuando se descubrió que el nivel 200 diferenciaba entre poder y fuerza, lo cual permitió investigar sobre las diferentes cualidades de estos dos reinos tan diferentes. La fuerza es temporal, consume energía y se mueve de un lugar a otro. El poder, en cambio, se sustenta por sí mismo, es permanente, estacionario e invencible. Los resultados de estas investigaciones llevaron a la aparición de la escala calibrada de la conciencia y a la publicación de Poder sobre fuerza. La tabla es la que les acabo de mostrar. Los distintos niveles se correlacionaban con los fenómenos sociales, así como con los niveles imperantes de conciencia que denominaban la conciencia humana. Aunque las calibraciones de estos niveles se pueden ofrecer numéricamente con el fin de reconocerlos y comprenderlos con más facilidad, se descubrió que hacían referencia realmente a reinos que se hallaban más allá de la ciencia tradicional. Con el tiempo, a esto se le daría el nombre de teoría del caos o dinámica no lineal. El reino de la no dualidad no es descriptible en términos de matemáticas tradicionales, tales como el cálculo diferencial. El reino de la realidad no dualista y no lineal resultó ser ese reino que tradicionalmente se había venido calificando como de espiritual. El poder que se encuentra más allá de los asuntos humanos provenía de estas indefinibles, indescriptibles e inmensurables realidades que han constituido siempre la motivación, la trascendencia y el sentido de todos los seres humanos. La vida, en sí misma, ha estado más allá de la investigación científica debido a que la vida es no lineal y dinámica. Así, se hacía necesario trascender la terminología y la conceptualización descriptivas de la física lineal newtoniana y su paradigma de la realidad. El mundo físico mensurable y observable resultó ser un mundo de efectos, sin ningún poder intrínseco. El verdadero poder reside en los dominios infinitamente poderosos de lo invisible y lo no lineal. La realidad no era descriptible en términos de tiempo, dimensión, localización o medida, sino que existía independientemente en la potencialidad infinita que hay más allá del espacio y del tiempo, y que se denomina tradicionalmente realidad. Esos eran los dominios infinitos nunca descritos, salvo por personas excepcionalmente dotadas que se tenía por iluminadas. La investigación de los niveles calibrados superiores de la conciencia se correlacionaba exactamente con el grado de iluminación de los grandes maestros espirituales de la historia de la humanidad.
Se descubrió que no había existido ningún ser humano que calibrara en un nivel de conciencia superior a 1000, y aquellos que habían alcanzado tan solo un grado, y aquellos que habían alcanzado tan alto grado habían sido reconocidos como grandes maestros, como Cristo, Buda, Krishna, como avatars, como salvadores, como maestros de la divinidad, ventanas de Dios. Durante miles de años sus enseñanzas habían conformado el contexto de la realidad de los seres humanos y habían contextualizado la experiencia humana en su integridad. De un valor excepcional fue el descubrimiento de que, como todo en el universo, hasta el más pequeño pensamiento, despide una energía o pista vibratoria calibrable, y que estos acontecimientos vibratorios quedaban registrados permanentemente en el campo de energía de la conciencia, que estaban más allá del tiempo y del espacio. Fuera del tiempo o del espacio, no hay después ni ahora, no hay aquí ni allá. Todo lo que alguna vez acaeció había dejado un registro permanente que era calibrable y rastreable. Todo lo que alguna vez fue en el universo sigue siendo y es identificable, discernible, y cualquiera en cualquier lugar le puede seguir la pista. La totalidad de la supuesta historia no registrada había sido, de hecho, registrada con toda precisión para siempre y con todo lujo de detalles. Con esto en mente, la escritura se hacía ahora perfectamente verificable. Por primera vez en la historia de la humanidad se podía discernir, discriminar, diferenciar entre verdad y falsedad, y esto llevó a una cantidad ingente de investigaciones. La precisión de las observaciones que se hicieron entonces estaban sujetas a los estándares académicos de investigación y se publicaron en la disertación Qualitative and Qualitative. Perdón por mi inglés, pero bueno, nada, no lo voy a volver a decir este título porque es demasiado inglés para mí. Bueno, un lugar de investigación dice: las condiciones previas, los orígenes y las bases necesarias para la evolución de esta visión progresiva de la conciencia humana se habían establecido con la aparición de un estado de conciencia transformador e iluminador en 1965. El resplandor, la paz, el amor, la profunda compasión y comprensión de la presencia divina revelaron la infinita naturaleza de la realidad como la conciencia yo, fuente de toda existencia más allá del tiempo, de toda forma, de cualquier circunstancia o descripción. Innato a la presencia, hay un conocedor infinito, atemporal, que ilumina toda posibilidad, más allá de todo opuesto o causalidad. La revelación se presenta como algo que se explica por sí mismo, como algo obvio, como la esencia de toda verdad. La totalidad e integridad de ese conocer se impone más allá del tiempo y está, por tanto, siempre presente. Un reflejo de esa presencia es la capacidad para comprender lo incomprensible mediante la autorrevelación de su esencia. Por tanto, todo se muestra como revelado. Lo no manifiesto y lo manifiesto son una misma cosa. La esencia de la verdad es la subjetividad que trasciende la dualidad y, sin embargo, crea un puente entre sus extremos. Lleva años perfeccionar ese puente para que se haga posible la comunicación de lo inefable con el mundo de las formas. El resultado de esto fue el libro Power vs. Force. Los descubrimientos descritos hasta aquí tenían unas implicaciones profundas y evolucionaron a lo largo de años de investigación por parte de otros colegas y más tarde de equipos de investigadores, a través de los cuales se hicieron cientos de miles de calibraciones acerca de cada aspecto de la vida humana, de cada acontecimiento, de gran número de personajes de la historia, incluyendo enseñanzas, literatura y maestros espirituales. A partir de todo esto emergieron extensas calibraciones de actitudes humanas, de ideas, conceptos y sistemas de creencias.
Llevó años correlacionar y abstraer los elementos esenciales de toda esa masa de datos, con el fin de ofrecer una presentación comprensible de la información. Los datos tenían un valor potencial obvio para la humanidad, como técnica de investigación que permitiría obtener conocimientos inaccesibles en toda su extensión. El salto desde el paradigma newtoniano de causalidad lineal, percepción y dualidad hasta la realidad no lineal que trasciende la percepción no es fácil de hacer en nuestra sociedad. Sin embargo, es muy valioso para aquellos que trabajan en la dirección de la evolución espiritual o del progreso de la ciencia, sobre todo a la hora de comprender la naturaleza de la vida en sí. El descubrimiento de la distribución de los niveles de conciencia en la sociedad también fue bastante significativo y explicó que gran parte del comportamiento humano a lo largo de la historia, el modo en que millones de personas, generaciones y culturas enteras, incluso continentes enteros, podían ser tan fácilmente manipulados hasta su propia destrucción, se explicó mediante el descubrimiento de ese 78% de la población mundial que se calibre por debajo del nivel de la integridad, en el 200. Además de esta limitación al nivel de conciencia de la humanidad, Además de esta limitación, el nivel de conciencia de la humanidad permaneció sin cambios destacables durante los siglos en solo 190, hasta que súbitamente en 1986 saltó la línea crítica desde la falsedad hasta la integridad y la verdad, llegando al 200 y elevándose hasta su presente nivel, que se halla en el 207, lo cual indica un desarrollo progresivo en dirección de la integridad y la verdad. De este modo, la escala calibrada de la conciencia, junto con las posibilidades del test kinesiológico, ofrecía un mapa fiable y una brújula para todo aquel que deseara evolucionar espiritualmente o avanzar en su nivel de conciencia. La potente programación negativa de la conciencia del ser humano no solo ha significado que un 78% de la población se mantuviera por debajo del nivel de la integridad del 200, sino que también que solo un 4% de la población mundial alcanzara siquiera el nivel del amor del 500 y solo un 2% llegara al nivel del 540 o amor incondicional. Aproximadamente 1 de cada 10 millones de personas, el 0,00001%, ha alcanzado el nivel de conciencia de la iluminación en el 600, que es el punto de paso de la dualidad a la no dualidad. También es importante darse cuenta de que las enormes diferencias de niveles de poder entre los niveles calibrados, ya que debido a que son niveles logarítmicos, unos pocos puntos de diferencia suponen saltos muy significativos. Si el método kinesiológico y la escala de la conciencia se utilizan para elucidar los puntos de apoyo de la gran barrera de la dualidad que surge de la percepción, la cual a su vez surge del posicionamiento, caerá el velo que oculta la luz de la verdad. La divinidad está presente en todas partes, pero está oscurecida por la identificación con la mente y el cuerpo. El ojo del yo es el yo de la divinidad, expresado como conciencia. La divinidad no manifiesta, trascendental, del Ha, Dios, Brahman, Krishna, que se manifiesta como yo, Atam, la divinidad inmanente. La voluntad espiritual tiene lugar como consecuencia de la eliminación de obstáculos y no adquiriendo nada nuevo en realidad. La devoción permite someter la vanidad y las ilusiones más queridas de la mente de tal modo que la libera y la abre poco a poco a la luz de la verdad. La iluminación hace referencia a aquellos estados espirituales en los que se han saltado las suficientes barreras, sea deliberada o inconsciente, de manera que se presenta súbitamente un contexto mayor y así se ilumina, se aclara y se revela un campo expandido de conciencia
que se experimenta como una luz interior. Esta es la luz de la conciencia, la irradiación del yo, que emana en la forma de un amor profundo. Aunque para muchas personas la experiencia puede no durar demasiado, al igual que ocurre con las experiencias cercanas a la muerte, los efectos residuales son permanentes y transformadores. A su debido tiempo, es muy probable que la luz regrese durante periodos de una dicha, una paz y un silencio infinitos, seguidos por una profunda gratitud por el don recibido. Este acontecimiento inolvidable de por sí genera un anhelo por volver a ese estado que puede traer como consecuencia el deseo de abandonarlo todo en este mundo con el fin de conseguirlo. La curiosidad se ve reemplazada por la dedicación, el sometimiento y la devoción. La inspiración espiritual se fortalece y se convierte en una luz que guía la vida de la persona. Todos los deseos humanos se desvanecen al compararse con lo que ahora se contempla como el último estado posible. Uno se convierte así en devoto y servidor de Dios, ante el cual uno está dispuesto a renunciar a todo lo que la vida puede ofrecer. El siguiente obstáculo que puede aparecer es el de la impaciencia, que a veces llega al punto de la desesperación. Una vez que se ha experimentado el Shangri-La, el explorador arriesgará hasta su propia vida y hará cualquier sacrificio por volver a él. La búsqueda y el viaje se pueden convertir en una obsesión poderosa y torrencial. De ahí que a veces se sienta un tremendo pesar por la desaparición de este estado iluminado, o incluso un sentimiento de culpa por haber hecho quizás algo que merezca el ser alejado de él, y se termina suplicando ayuda a Dios. La desesperación puede afianzarse y puede pasarse por periodos descorazonadores y de culpabilidad. Sin embargo, todo esto trae una consagración y un compromiso con el viaje aún más firmes. El alma ya no desea y quizás ni siquiera sea capaz de ponerse en nada que no sea la presencia de Dios. La rendición es cada vez más profunda hasta que surge el deseo de que desaparezca el propio yo. Ese yo se sumerge cada vez más y es más fuerte de lo que uno podría sospechar. Se aferra tenazmente y con ferocidad. Más tarde, una vez alcanzada la rendición final, que no se consigue mediante la propia voluntad de uno, sino por la gracia de Dios, tiene lugar la agonía, la muerte del ego o yo, que le parece a uno casi insoportable. Después, el yo desaparece en la eternidad y en el hueco que deja crece la omnibarcante presencia, con una gloria y una radiación abrumadoras. El que uno se experimentara a sí mismo como algo separado o no idéntico a la presencia, parece ahora impensable e incomprensible. No hay explicación para ello. Después emerge la potencialidad para que uno se conozca y se experimente como uno. Es al mismo tiempo las dos cosas y ninguna. Ese es el estado o condición presente. Todas las potencialidades, todas las posibilidades, todos los estados, todos ellos y no obstante ninguno de ellos, no se puede explicar con palabras. Subtítulo: Preliminares. Uno de los inconvenientes de los textos espirituales es que no suelen presentar un contexto en el que el buscador se halle familiarizado de tal modo que pueda aproximarse al tema con cierta comodidad. Por ejemplo, se suele afirmar que la vida personal del autor o del orador carece de importancia, lo cual, aunque es cierto en un sentido absoluto, ignora el nivel de conciencia de la mayoría de la humanidad, que tiene unas expectativas y una curiosidad natural acerca del estilo en el cual se presenta la información. Decir que la vida personal de uno carece de importancia no tiene sentido para la mayoría de las personas.
Hay una tendencia natural a la curiosidad sobre qué clase de persona experimenta revelaciones espirituales poco habituales. También hay curiosidad acerca de los rasgos de su personalidad o de su forma de vida, y se tiene también la intuición de que quizá esos rasgos o características puedan cebar con el tiempo a una expansión de conciencia espiritual. Tal vez haya ciertos estilos o características de personalidades comunes a todos aquellos que se consagran a los descubrimientos espirituales o que alcanzan determinados estados de conciencia. El sendero espiritual se ve facilitado por determinadas características que se refuerzan y potencian con la práctica, la experiencia y los logros. Entre estas está la capacidad de concentrarse inquebrantablemente en una meta y de centrarse firmemente en una técnica o ejercicio espiritual de forma comprometida y dedicada. Así, se cimienta la resolución en dirección a un propósito y la disposición a soltar cualquier cosa que esté basada en las creencias o en la fe de que uno en una determinada enseñanza o verdad espiritual. Voy de nuevo porque está mal. Así, se cimienta la resolución en dirección a un propósito y la disposición a soltar cualquier cosa que esté basada en las creencias o en la fe de uno en una determinada enseñanza o verdad espiritual. En general, se da la disposición a perdonar y amar en vez de odiar y condenar. Se da la disposición a abandonar lo menor en beneficio de lo mayor y el deseo de comprender más que juzgar. La razón por la cual las personas con intereses espirituales parecen congregarse es porque prefieren la paz y la tranquilidad a la estimulación y a la excitación. Posiblemente, la herramienta más útil es cierta capacidad para la humildad, así como el ser consciente de las limitaciones de la conciencia ordinaria y de sus consecuencias. Para asegurar la validez de la dirección del propio esfuerzo, resulta crucial calibrar el nivel de la veracidad de cada enseñanza, maestro, gurú o grupo espiritual. Históricamente, se puede ver que la humanidad se comporta ciegamente, al igual que lo hacían los navíos en océanos ignotos, sin brújula ni mapas. A lo largo de la historia, centenares de millones de personas se han extraviado por falta de una sencilla técnica que les permitiera superar la incapacidad de la mente para distinguir un cordero de un lobo con piel de cordero. Naciones enteras han sucumbido, civilizaciones enteras han desaparecido por seguir propagandas, reclamos y sistemas de creencias que habrían quedado al descubierto con el sencillo test de kinesiología. Aunque esta técnica puede parecer simple y burda, también lo fue el descubrimiento del imán en el dispositivo de la brújula. Hoy, la mayoría de la población mundial debe su supervivencia a cosas que en algún momento se creyeron poco científicas y burdas, como por ejemplo al vulgar crecimiento de moho en una cubeta, que según se pudo observar era capaz de matar a las bacterias. Este pequeño descubrimiento llevó a los antibióticos y de ahí a una mejora en la salud del género humano y a una mayor expectativa de longevidad. El buscador ingenuo es una presa fácil para cualquiera que aspire a captar prosélitos para su ideología, incluyendo simplemente a través de su número de la persecución o el carisma. De la persuasión o del carisma. La presión La presión de los semejantes también se impone en la persona crédula, de manera que encontrar el camino de uno a través de la maleza de tantas enseñanzas religiosas y supuestamente espirituales se convierte en una tarea peligrosa y problemática. Para no seguir ciegamente a las multitudes de devotos hace falta bastante convicción interior y algunas vías de orientación, dado que el instinto de rebaño es fuerte. Sin duda, tu propia mente te dice:
Tantos millones de personas no pueden estar equivocadas, ni pueden dejarse engañar tan fácilmente. Para encontrar respuesta a esta paradoja, no tenemos más que examinar la composición de estas multitudes de fervientes creyentes, pues es evidente que el error humano no solo es posible, sino cierto y probable. Si tenemos en cuenta el hecho de que el 68% de la población mundial se calibra por debajo del nivel de 200, del nivel de verdad o integridad. La respuesta kinesiológica viene determinada únicamente por la respuesta de la conciencia universal ante la verdad o la falsedad. Sobre una escala arbitraria, lo que hace que uno dé una respuesta fuerte se calibra en el nivel del 200. Lo que es falso o destructivo se calibra por debajo de 200. En el nivel de verdad e integridad, el cuerpo da respuestas fuertes. Estos niveles ascienden a través del coraje, la neutralidad, la disposición, la capacidad, el afecto, la alegría, la paz. Después, los niveles positivos se calibran por encima del 200 hasta un posible 1000. El amor está en el 500, el intelecto está en el 400 y la capacidad y la disposición se hallan en el 300. El hecho de que el 78% de la humanidad se calibre por debajo de 200 significa que la mayor parte de la sociedad asume que la falsedad es verdad. Solo el 15% de la población mundial es capaz de comprender lo que es verdad, y de ellos solo el 4% de la humanidad se calibra en el 500 o más, que es el nivel del amor. Más allá en la escala, el número de personas que se encuentran en esta cúspide de la pirámide de la humanidad disminuye rápidamente. La iluminación se calibra en 600, donde la dualidad se disuelve en no dualidad. El 700 constituye la esfera de los grandes maestros espirituales, de los gurúes y de los santos. Muy pocos se pueden identificar con el nivel de 800 o 900, y el campo de energía en el 1000 es el máximo que puede tolerar el cuerpo humano y el sistema nervioso, y es el nivel de los grandes avatares de la historia. No ha existido ningún ser humano que se haya podido calibrar por encima del nivel 1000. Todo esto nos proporciona un buen recurso para el discernimiento, dado que la conciencia humana carece de la capacidad innata para diferenciar la verdad de la falsedad. De ahí que sea imperativo conocer el nivel calibrado de veracidad de cualquier enseñanza o maestro. Sabiendo esto, empezamos a entender los grandes mitos de la humanidad, que siempre tratan de las vicisitudes del buscador, que en cualquier historia clásica se ve asediado por dificultades, seducciones, engaños, trampas, incitaciones y bestias salvajes. También hay dragones, fuegos, pantanos, masas de agua y otros peligros que superar. En las leyendas, el éxito depende del conocimiento de un único secreto o información mística que se convierte en la clave del progreso. Sin la ayuda de lo alto o de los auxiliares superiores, el héroe o la heroína se pierde, para salvarse finalmente gracias a la bondad divina, convenientemente disfrazada, por ejemplo, en la forma de un pájaro que señala o muestra el camino. La prueba kinesiológica se convierte, por tanto, en ese pájaro de los mitos e impide esos penosos tropiezos en el Senegal, del cual suele ser difícil o imposible escapar. Desde siempre la búsqueda espiritual se ha comparado con un sendero, un viaje o una aventura. Desgraciadamente, el buscador ingenuo no suele estar preparado para tan difícil viaje, no suele llevar las herramientas adecuadas. En el mundo ordinario, dependemos de muchas medidas de seguridad. Llevamos cinturones de seguridad, nos vacunamos frente a enfermedades infecciosas y aceptamos que existen peligros de los cuales
guardamos y a los cuales superar. Así, la precaución viene de la sabiduría, no del miedo. La prudencia requiere que seamos conscientes de los escollos que hay que evitar. Si fuera fácil llegar a la iluminación, esta sería un fenómeno común. Sin embargo, estadísticamente, las probabilidades son inferiores a uno entre 10.000 millones. También hay que tener en cuenta la idea común a muchos buscadores de que solo hay dos alternativas, o la iluminación o el penoso senegal del ego. En realidad, cada paso que se da trae nuevas alegrías y un salto en la conciencia que se calibra unos cuantos puntos más arriba en la escala de la conciencia. Pero, debido a que se trata de un salto logarítmico, ese paso adelante puede proporcionar una mayor felicidad y acuerdo. A medida que se avanza, la confianza en sí mismo reemplaza al miedo, el bienestar emocional reemplaza a la angustia y mejora y facilita la vida. Bueno, quedan 2 hojitas. Voy a pedir permiso, voy a tomar un poco de agua. Bien. Es un subtítulo que dice El deseo de alcanzar la iluminación. Últimas 2 hojitas. A menos que uno haya caído sin intentarlo y sin esfuerzo previo en un estado de iluminación de la conciencia, tal como ocurrió con algunos santos como Ramana Maharaji durante su adolescencia, la ruta más común es comenzar por desear el estado de iluminado. Buda decía que aquellos que oyen hablar y saben de la iluminación ya nunca se sentirán satisfechos con nada más que con ella, y por tanto el fin es seguro. A veces el buscador se esfuerza mucho y pone gran perseverancia en su empeño, tras lo cual llega el desánimo. En este estadio, el ego asume que hay un yo que busca un eso, el estado de iluminación, y así intenta redoblar sus esfuerzos. Tradicionalmente, los senderos que llevan a Dios pasan por el corazón: el amor, la devoción, el servicio desinteresado, el sometimiento, el culto y la adoración, o por la mente, Advaita, o el sendero de la no dualidad. Cada sendero puede parecer más cómodo en un momento u otro, o pueden alternarse en el énfasis que se pone en ellos. Sea cual sea el camino, el obstáculo estriba en pensar que es un yo personal, un yo o un ego el que está haciendo el esfuerzo, el que está buscando, o que es él el que tiene que ser iluminado. Es mejor darse cuenta de que no hay tal ego o tal identidad de yo que haga o busque nada, sino que es un aspecto impersonal de la conciencia el que lleva a cabo la exploración y la búsqueda. Sería más adecuado el enfoque de dejar que el amor de Dios reemplace a ese impulso deliberado que está dirigiendo la búsqueda. Uno se puede liberar de todo deseo de búsqueda y darse cuenta de que la idea de que hay algo más aparte de Dios no es más que una vanidad. Es la misma vanidad que reivindica la autoría de las propias experiencias, pensamientos y acciones. A Maratón Gaby, el ojo del yo, el título está arriba, acá, tiki tiki, ahí está el título del libro. Justo te leí porque levanté la vista. Ahí está. Después en descripciones queda la parte de los datos del libro. Bueno, y ahora me perdí de nuevo. Espérenme, ¿eh? Ay, de nada. Bueno, esperen que me perdí. Voy de nuevo por acá, voy. Sería más adecuado el enfoque de dejar que el amor de Dios reemplace a ese impulso deliberado que está dirigiendo la búsqueda. Uno se puede liberar de todo deseo de búsqueda y darse cuenta de que la idea de que hay algo más aparte de Dios no es más que vanidad. Es la misma vanidad que reivindica la autoría de las propias experiencias, pensamientos y acciones.
Con la adecuada reflexión se puede ver que tanto el cuerpo como la mente son el resultado de las innumerables condiciones del universo y que uno es, en todo caso, el testigo de esta concordancia. A partir de un amor a Dios sin restricciones surge la disposición a someter todas las motivaciones salvo la de servir a Dios de la forma más completa. Ser sirviente de Dios se convierte así en la propia meta, más que la de la iluminación. Ser un canal perfecto del amor de Dios es rendirse completamente y dejar a un lado la búsqueda de una meta por parte del ego espiritual, el gozo de convertirte en el iniciador del posterior trabajo espiritual. A partir del gozo y de la humildad, el resto del proceso viene solo. Uno se da cuenta de que el proceso de búsqueda espiritual, en su totalidad, está activado por la atracción del destino último, por tomar conciencia del yo, más que verse impulsado por un ego limitado. En el lenguaje ordinario se podría decir que uno está siendo tirado hacia el futuro, en vez de ser impulsado por el pasado. Es obvio que, a menos que uno esté destinado a la iluminación, ni siquiera estaría interesado en el tema. Aspirar siquiera al tal estado es en realidad bastante raro. En toda su vida, una persona normal no llega a conocer siquiera a otra persona que esté interesada en la iluminación por encima de cualquier otra cosa. El sendero puede ser arduo y exigente. En Occidente no existe un papel aceptado o tradicional para el buscador espiritual. No se espera de uno que, al terminar con sus quehaceres en el mundo, se retire para pasar el resto de su vida en una búsqueda espiritual de la verdad que excluya todo lo demás. En algunos países como la India, el sendero espiritual está tradicionalmente aceptado como algo normal en el desarrollo de la persona. En Occidente, el estudiante espiritual serio suele verse obligado a juntarse con personas parecidas a él, las cuales a menudo se las considera sospechosas, como marginados de la sociedad, a menos que entren en un monasterio o en un seminario de teología. A no resistir, gente. Somos muchos los que estamos en este camino. No necesitamos ir a ningún monasterio. Aunque el que quiere ir, que vaya. Subtítulo, el último. El maestro. Los grupos espirituales son con frecuencia organizaciones que tienen su propio orden del día. Pero, una vez más, aquí hay un peligro para el que no es receloso, pues el mundo espiritual, al igual que el mundo ordinario, está lleno de charlatanes cuyo objetivo es captar a los iniciados ingenuos con la intención de controlarles o dominarles por ansia de poder, de dinero o de prestigio, como el de tener montones de seguidores. Atente. Los verdaderos maestros no están interesados en la fama ni en tener seguidores, prestigio o adornos. Si los calibramos normalmente, puntúan de 500 para arriba, encontrando algunos pocos casos en los 700. Lo verdaderamente importante son las enseñanzas y no el maestro, pues en la medida en que las enseñanzas no provienen en modo alguno de la persona del maestro, no tiene sentido convertirle en un ídolo ni dar culto a su persona. La información se transmite como un don porque se recibió como un don. No hay por tanto nada que vender, nada que imponer, que controlar o que cobrar, dado que se recibió de forma gratuita, fue un regalo de Dios. Una organización espiritual válida puede hacer cobros nominales en los que cada uno constituye al bien común con el fin de cubrir los gastos habituales. Lo que transmite el maestro espiritual no se halla solo en las palabras, sino en las energías superiores de la conciencia que acompañan a las palabras. El nivel de conciencia del maestro genera algo parecido a una ola transportadora que acompaña y que potencia las palabras. Como ya se dijo en la investigación realizada en Poder versus Force, un único avatar con un nivel de conciencia de 1000 compensa totalmente la negatividad colectiva de toda la humanidad. Una persona con un nivel de 700 compensa la negatividad de 70 millones de personas con un nivel inferior a 200.
Una persona con un nivel de 600 compensa 10 millones de personas por debajo de 200. Con una persona de 500 compensa a 750 por debajo de 750.000 por debajo de 200. Una persona con un nivel de conciencia de 300 compensa la negatividad de 90.000 personas por debajo de 200. En la actualidad hay aproximadamente 22 sabios en el planeta, 22, gente, 22 sabios en el planeta que se calibran en el 700 o más. De estos hay 20 con 800 o más, de los cuales 10 están por encima del 900 y uno por encima del 990. Estas cifras han cambiado desde 1995, cuando se publicó Power vs. Force. Solo había 10 por encima de los 700. La negatividad de la humanidad en su conjunto sería autodestructiva si no fuera por el efecto de compensación de estos campos de energía superiores. Así pues, parece que hay algo de verdad en lo dicho de que el infinito poder de Dios se transmite a los seres en la tierra como a través de una serie de peldaños descendentes transformadores. Aunque el número real de personas en el planeta se calibran negativamente, supera con creces al que de aquellos que se calibran positivamente. En comparación, su verdadero poder individual es muy pequeño, de tal modo que, en el presente, la energía calibrada de la humanidad en su conjunto de los años 80 está en el lado positivo. Como ya se ha mencionado antes, durante muchos siglos antes de 1986, el nivel de la conciencia de la humanidad se mantuvo en el 190 para luego, de forma repentina, saltar hasta el nivel del 207. El poder de las enseñanzas de los avatares originales ha venido influyendo y dando contexto a la trascendencia vital de la humanidad a lo largo de los siglos e incluso a lo largo de los milenios. Sin embargo, puede ser muy ilustrativo calibrar el nivel de conciencia de un gran maestro y luego calibrar el nivel de las enseñanzas institucionalizadas que se han ido transmitiendo a lo largo de los siglos. Esto va para lo que calibró Jesús, que calibró 1000, y las enseñanzas religiosas que han desvirtuado totalmente el mensaje. Hay enseñanzas que han sobrevivido casi totalmente ilesas, mientras que otras están seriamente deterioradas. Hay algunas incluso que han caído hasta niveles tan bajos que se pueden calibrar por debajo del nivel crítico de verdad, dando como resultado cultos negativos y convirtiéndose en fuentes de conflicto y negatividad en el mundo. Conviene recordar que popularidad no significa verdad. Popularidad no significa verdad. No resulta sorprendente, por tanto, que la gran mayoría de la población del planeta se encuentre por debajo del nivel del 200 y que muchos millones de personas estén siguiendo religiones que son básicamente negativas. ¿Qué es espiritual? Muchas personas suelen confundir lo espiritual con lo religioso e incluso con lo sobrenatural o con los dominios astrales, pero de hecho se trata de cosas bastante diferentes, y esta confusión suele traer como consecuencia conflictos sociales e incertidumbre. En la Constitución de los Estados Unidos, por ejemplo, se especificó con gran claridad que los derechos del hombre provienen de la divinidad de su creencia, estableciéndose así el principio de espiritualidad. Sin embargo, se desmarcaron de la religión al decir que los ciudadanos son libres de seguir cualquier religión. Los fundadores de los Estados Unidos eran conscientes de que la religión divide y se basa en el poder secular, mientras que la espiritualidad une y no tiene organización alguna en el mundo. La Constitución, que se calibra en el 700, dice que esta es una nación cuyo gobierno deriva su autoridad de los principios espirituales del Creador y que se debe guiar
por los principios espirituales que ven a todos los seres humanos por igual, con justicia y libertad para todos. Esta posición obvia de por sí tiene un gran poder y necesita defensa alguna. La religión, por su parte, puede ser sectaria y dividir a las personas en grupos conflictivos, a menudo con graves consecuencias para la civilización y para la vida misma, tal como podemos ver en la historia. Los grupos verdaderamente espirituales basan su poder únicamente en la veracidad de sus enseñanzas y no disponen de ningún poder terrenal significativo, ni de edificios, ni de riquezas, ni de dirigentes reinantes. En general, en la espiritualidad, las ideas centrales que mantienen unido al grupo son, habitualmente, las del amor, el perdón, la paz, la gratitud, la bondad, la falta de materialismo y evitar enjuiciar. Normalmente la religión, en esencia, tiene en su origen un núcleo de espiritualidad que, no obstante, termina por sumergirse y perderse de vista. De otro modo, la guerra, por ejemplo, tendría pocas oportunidades de acaecer. Por tanto, la verdad espiritual es universalmente verdadera y no sufre variaciones, sea cual sea el tiempo o el lugar. Siempre trae paz, armonía, acuerdo, amor, compasión y misericordia. La verdad se puede identificar por estas cualidades. Todo lo demás son invenciones del ego. Bueno, hasta aquí el capítulo 3. Estoy muy contenta de haberlo podido leer, de que lo pude leer completo, porque hay veces que un capítulo solo lo tengo que particionar en dos, como me va a pasar ahora con el capítulo 4, que es larguísimo. Sí, el 4 lo voy a tener que dividir en dos, porque es bastante largo. Pero bueno, no pasa nada. Quedará en 2 videos para que no sean vivos tan largos. Seres bonitos, muchísimas gracias. Levanto de nuevo la tapa del libro, ya que lo tengo en físico, muestro. Gracias a todos los que están resonando con esta lectura. Como comenté al principio, lo estoy leyendo por primera vez para mí y para ustedes. Creo que es para darle una segunda lectura o tercera, después no ha pasado un tiempito, porque hay muchas cosas que quizás en una primera lectura se nos van, al menos a mí me sucede eso. Si bien estoy en plena atención y no en el momento presente en el que estoy leyendo, hay muchas cosas que quizás necesitamos como darle una segunda o tercera vuelta. Y más si pasa un poco de tiempo, ni les cuento. Si lo leen, no lo escuchan dentro de un par de meses o un año, es otro libro. Ay, Clau, hermosa. Gracias por estar ahí. Hoy estuvimos mensajeándonos por WhatsApp. Cariños, abrazos. Qué lindo que me haces compañía y te hago compañía. Gracias. Recuerden que ya está la playlist en YouTube. Ahora voy a ver si hago un videito, porque hay mucha gente que no sabe qué es la playlist o qué son las pestañitas, que yo digo ventanitas en YouTube, donde pueden ver diferentes cosas. Los videos así en forma desordenada, los shorts, la playlist, que allá si la despliegan tienen más de 35 libros leídos ya. No saqué la cuenta todavía de cuántos, pero llevo más de 35 libros leídos. Margarita, cuando te vuelves a conectar para el siguiente capítulo. Margarita, generalmente suelo leer a la mañana. Hay veces que leo a la noche. Cuando tengo un tiempito y estoy con ganas de compartir lectura, me conecto. No tengo un día y un horario. Cuando comencé con las lecturas, sí, había puesto un día y un horario, pero como estoy justamente tratando de desestructurarme, tengo luna en Capricornio, soy bastante estructurada, me dejo llevar cuando tengo ganas, cuando lo siento, cuando me quiero compartir, cuando tengo un espacio, bueno, nada, lo hago realmente cuando puedo y cuando lo siento. Esto no es algo que yo lo hago de forma obligada, sino que lo hago porque me gusta compartir lectura, porque amo la lectura y me gusta compartirla. Y quiero que siga siendo así, hacerlo cuando lo siento, cuando tengo el tiempo y cuando lo siento, ¿sí? Sí, te tocó verlo. Generalmente no leo a esta hora, o leo a la mañana
temprano, tipo 9, 10, o leo a la noche los martes y miércoles que estoy sola. Pero bueno, hoy tocó así, porque después a la tarde ya no puedo, a la tarde-noche ya no puedo. Así que seres bonitos, igualmente Margarita, no te preocupes, o a todos los que están viendo, no se preocupen, porque esto queda acá grabado en YouTube, en Instagram, y después lo subo a YouTube. Mi cuenta de YouTube es igual, Calma Salud Consciente, y así lo que tienen es la ventaja de tenerlo todo ordenado, por libro, por capítulos, y que lo pueden parar y continuar cuando ustedes quieran. Acá en Instagram, nada, si se van del video cuando lo están escuchando, después no tienen cómo ver por dónde iban. Pero en YouTube sí, lo pueden frenar y cuando vuelven a abrir YouTube les permite continuar desde donde lo pausaron. Así que nada, quienes tengan ganas pueden pasar por YouTube, suscribirse, darle un me gusta, un comentario, eso ayuda muchísimo a que la cuenta siga creciendo y más personitas, más seres se enteren de que bueno, de que está esta cuenta, de que hay lecturas, de que hay compartires y que está entregado todo con mucho, mucho, mucho amor. Así que gracias, lo vas a revisar, perfecto, gracias hermosa. Bueno, chau chau, mañana continuamos a la mañana temprano con las lecciones de un curso de milagros, con la lección correspondiente, mañana terminamos la tercera sesión de repaso, con la lección 150. Veré si a la tarde puedo leer, no sé, o a la mañana, no sé, porque después a la tarde tengo 2 vivos y ya verme mucho en pantalla como que me cansa. No, no me cansa, pero digo como que mucho, porque mañana tengo 2, no, pero tengo uno por mi Instagram y después el otro lo tengo de invitada en YouTube. Así que bueno, estén atentas a las publicaciones que ahí queda toda la información de qué va a suceder mañana. Besos, besos, que tengan un feliz y bendecido día presente. Chao, chao.